7 de la mañana, 18 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias, platicando diversos temas. Tenemos que platicar también y seguir conversando, como todas las mañanas, con candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, al igual que diputaciones y alcaldías. Hoy llega el turno de conversar con una candidata a la vicepresidencia. Y es que mucho se ha hablado de la participación de las mujeres en este proceso electoral. Hoy nos acompaña la licenciada Liliana Isabel Hernández. Ella es candidata a la vicepresidencia por parte de la agrupación política WINAC, a quien le doy la bienvenida esta mañana. Licenciada, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También un saludo cordial a quienes nos ven por los medios de transmisión de este prestigioso medio de comunicación. Es un gusto estar por acá. Gracias por estar con nosotros. Bueno, defensora de derechos humanos, ¿no? Y de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué política ahora? ¿Por qué lanzarse a la vicepresidencia? Claro, déjeme contarle que yo estoy en movimientos sociales de hace más de 20 años y como abogada tengo más de 10 años de ejercicio, pero en el camino yo me incliné por la defensa de los derechos sociales porque es uno de los principales males que aquejan a nuestro país. Y voy a ponerle un ejemplo: la contaminación del agua, el acceso inequitativo a la tierra, la falta de oportunidades económicas, la protección de los saberes ancestrales y toda una gama de derechos que son violentados, pero que al presentar los argumentos ante los organismos jurisdiccionales, como es al sector de justicia, nos encontrábamos a una barrera, y es que el Estado nos decía que no era posible que se cumplieran los derechos porque no hay recursos, porque no había forma de hacer ejecutar esas sentencias. Por eso analicé en profundidad el Estado y su funcionamiento y vemos que dentro de los poderes del Estado es muy importante la participación, no solamente en presentar estas denuncias ante el organismo jurisdiccional como es la justicia, sino también en participar activamente en la toma de decisiones. Y yo como mujer y como mujer indígena tomé esta decisión frente a esta crisis institucional que tenemos a nivel del Estado. Ahora, ¿cómo logra uno un balance entre respetar el pueblo, de los derechos de los pueblos ancestrales, pero no detener el desarrollo? ¿Cómo lograr un balance en eso? ¿Usted cree que desde WINAC pueden crear una ventana de oportunidad para que esto realmente se haga realidad? Para que no se detenga la generación de empleos, pero también se respete el derecho de los pueblos ancestrales. ¿Cómo se hace eso? Claro, mire, hay un marco internacional de derechos colectivos de los pueblos indígenas, el convenio 169 es muy claro, de que se debe de respetar el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, pero también es importante que en este marco de convivencia que tenemos en Guatemala con también otros pueblos, lleguemos también a un diálogo y a un respeto. Por eso es importante el diálogo y la consulta. Las prioridades del país no solamente se resuelven con reglamentos, con cuestiones legales, sino también con consensos y diálogos que nos lleven a acuerdos políticos. Por eso es importante el respeto. Lamentablemente en Guatemala no se ha respetado por el racismo y la discriminación que existe, de que los pueblos indígenas tienen las prioridades definidas en cuanto a qué prioridades desean y qué desarrollo es el que tienen previsto. ¿Cuál es la prioridad desde su punto de vista que tienen en este momento los pueblos indígenas en nuestro país? El desarrollo económico, el respeto de la naturaleza y también de los seres humanos. Eso es uno de nuestros principios como WINAC. ¿Sí? Y cuando me habla de desarrollo económico, de nuevo regreso a la pregunta. Por ejemplo, un caso de minería. ¿Cómo abordar un caso de minería con una comunidad cercana a donde se va a realizar esta obra minera, sin caer en conflictividad? ¿Usted cree que esto al final se puede resolver? ¿Que sí pueden haber puntos de entendimiento? Bueno, hay un marco internacional que nos dice que hay principios rectores sobre empresas y derechos humanos, porque las empresas obviamente tienen un interés lucrativo, pero las comunidades tienen derechos. Sin embargo, ha ocurrido que en Guatemala hay una legislación muy débil con grandes vacíos, en donde no se tiene contemplado que haya un verdadero respeto a lo que un estudio de impacto ambiental indica. Eso en Guatemala pues atraviesa grandes problemas y aquí podemos ver cómo está vinculado esto a aspectos de corrupción. La violación de los derechos humanos, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la población, tiene que ver con corrupción,
porque muchos estudios de impacto ambiental no revelan los daños que puede causar un proyecto de la magnitud de la minería. Recordemos que Guatemala es un territorio muy pequeño y tenemos otras fuentes, otros bienes naturales por los cuales podemos generar un desarrollo sostenible. Y pues usted sabrá que la minería ahora pues tiene por ley y de acuerdo a la lucha que han librado los pueblos indígenas, una moratoria, porque es importante revisar la legislación que sea equitativa, justa y que realmente sea sostenible. ¿Considera usted que si se hace una propuesta donde se diga lo que se genere de este proyecto se queda en la comunidad por completo, usted cree que sea más fácil sacar adelante este tipo de proyectos? Hay varios aspectos, los aspectos no solamente económicos, sino que también el respeto a los derechos ambientales, el respeto también a la forma de vida de las comunidades, y si las comunidades deciden que es posible convivir con un proyecto, se debe respetar, pero si las comunidades ya han dicho que no es posible que vivan en medio o cercanos a un proyecto de minería porque contamina sus fuentes de agua, porque no hay una distribución equitativa, pues creo que hay que agotar esos diálogos, hay que agotarlos. No me atrevería a afirmar algo por los pueblos, porque estaría negando ese derecho que se tiene. Estamos conversando con Liliana Hernández, ella es candidata a la vicepresidencia por el partido WINAC. En esta conversación, el tema es conocerla un poco más a usted como candidata. Gracias. Y ya hemos conocido con Manuel Villacorta lo que significa WINAC. Pero a usted como candidata, ¿cómo le ha caído la noticia cuando se publica la primera encuesta libre y quienes lideran la encuesta son mujeres? Son 3 mujeres que están liderando la encuesta. Buenas o malas, eso lo decidiremos después, pero son mujeres. ¿Usted ha sentido de que en esta última etapa y con los cambios que se dieron a la ley electoral y de partidos políticos, la mujer tiene un poco más de participación en el tema político, en la arena política? Bueno, no tiene que ver con los cambios, sino más bien porque las figuras que encabezan ya han tenido una participación previa y han sido pues más conocidas a través de los medios de comunicación. Una de ellas pues ya ha tenido una trayectoria en el Congreso, ha sido candidata ya varias veces, y eso creo que son aspectos que nos colocan en un lugar de desigualdad al momento de poder presentar nuestras propuestas. A nosotros nos falta mayor divulgación de nuestra propuesta, de nuestras figuras. Yo, por ejemplo, es la primera vez que participo en política. Sin embargo, sí han sido muy positivas las reformas a la ley electoral, porque nos da la posibilidad de poder tener otras formas de acercamiento con las personas. ¿Y cómo se ha sentido en esta primera participación en la política? Con bastante entusiasmo. No hemos tenido de parte de las personas un rechazo. Sí, claro, hay expresiones de frustración, de indiferencia de parte de las personas. Sin embargo, les estamos pidiendo una oportunidad, ya que pues nuestra propuesta es novedosa. Tenemos un liderazgo joven, no tenemos señalamientos de corrupción. Además, hemos tenido una trayectoria comunitaria de defensa de derechos humanos, sociales, culturales y también la formación académica adecuada para poder gobernar. Ahora, actualmente uno de los temas que más se discute es el tema de las propuestas de los candidatos a la presidencia. Hoy, antes de que usted entrara a cabina, hablábamos del estudio que ha presentado CIES, que se realizó a nivel metropolitano. El principal problema que se presenta en porcentajes para la población del municipio de Guatemala y algunos otros municipios circunvecinos es la delincuencia, la inseguridad, la economía y la pobreza, y el tema de la corrupción. Y los problemas sociales representan un 5.8%. ¿Ustedes coinciden en que lo que han caminado en el país, la gente lo que les expresa es que la delincuencia y la inseguridad es una de sus principales preocupaciones? Lo que hemos recorrido en el país, en el interior, no coincide precisamente con estos datos de la encuesta, sí con el punto de vista de las personas que viven en la ciudad. Sí hay una gran necesidad de que se aumente la propuesta para combatir toda esta delincuencia que está afectando a la ciudad capital. Esto es un problema que se da principalmente en las áreas urbanas. Sin embargo, en el interior del país, déjeme decirle que las prioridades son económicas y de salud y de educación principalmente. Económicas, salud y educación. Así es.
¿Y en económicas de qué? ¿Falta de empleo? ¿Falta de oportunidades? Falta de oportunidades, falta de empleo, no hay mercados para los pequeños productores, los precios son bajos para quienes también producen en agricultura, en la ganadería. Le hablo de estos emprendimientos pequeños por necesidad, los que así se determinan en economía. Ahora, ¿esto no le plantea a usted de que estamos viviendo en dos Guatemalas diferentes, la del área rural y la del área urbana? ¿Cómo balancear desde la presidencia y vicepresidencia de WINAC? ¿Han pensado cómo balancear para atender la necesidad de ambas áreas del país? Sí, totalmente. Nuestra propuesta de gobierno 2020-13 plantea 13 ejes y uno de ellos es la modernización y transformación del Estado. Sabemos que en 4 años podemos avanzar poco, pero sí vamos a dejar bases sólidas y entre ellas la reforma y modernización del Estado a través de la descentralización. Descentralización no solamente de lo que se recibe del fisco, sino también de las instituciones, un Ministerio de Economía descentralizado, un Ministerio de Medio Ambiente fortalecido y así todos diferentes ministerios que deben de atender, y igualmente pues las municipalidades tendrán que hacer su papel y esa es la propuesta que plantea WINAC. Ahora, como vicepresidencia, la vicepresidencia es la encargada de la coordinación del gabinete económico. Así es. En este tema, platiquemos un poco de economía. Una reciente encuesta que fue publicada también por un tanque de pensamiento presenta de que la percepción de 408 casos con ponderaciones, el año próximo la percepción es negativa en un 41% de las personas encuestadas y por lo menos el 42% cree que la economía para el próximo año será peor que en este año. 42% creen que es igual, 41% creen que es peor y solo el 17% creen que es mejor. Usted como candidata a la vicepresidencia, le pido se ponga en los zapatos ya de alguien que está en la vicepresidencia, ya en el poder y coordinando un gabinete económico. ¿Qué decisiones tomaría en este gabinete económico para mejorar la percepción económica de los guatemaltecos? La primera acción va a ser hacer un llamado al diálogo de manera regionalizada, llamando a las pequeñas empresas, microempresas, a la sociedad civil, también a las comunidades, para que a través del Estado como ente rector podamos hablar de las prioridades de desarrollo del país. Sabemos que tenemos un sistema económico altamente concentrador y acaparador y que las regiones del país tienen distintas formas de cómo pueden elevar su crecimiento económico, el turismo, la diversidad productiva agrícola y muchas formas de poder sacar adelante el país, pero necesitamos diálogo y sobre todo el cumplimiento de las leyes, porque tenemos leyes débiles, muchas veces hay vacíos, pero con voluntad política de todos los sectores podemos iniciar a plantearnos qué Guatemala queremos, a transformar el modelo económico. Muchos han hablado del tema del diálogo, aquí lo hemos escuchado en muchas oportunidades, que se dice, cuando hay un problema vamos a establecer una mesa de diálogo. 2 años después nos enteramos que la mesa no avanzó, que no se resolvió absolutamente nada y que el problema lo seguimos teniendo en las manos. ¿Usted cree que se puede seguir dialogando cuando ya se tiene un sobrediagnóstico de lo que ocurre en nuestro país y que muchas entidades lo han dicho, sociales, privadas, que hay un sobrediagnóstico de los problemas que tiene Guatemala, que ya los conocemos todos? ¿Usted cree que hay que seguir dialogando? Por supuesto, porque hay actores que no han sido tomados con la seriedad necesaria. Y le estoy hablando de las comunidades, le estoy hablando de actores como los pueblos indígenas, como los pequeños emprendedores, que no han sido tomados con la seriedad y al mismo nivel que otros actores importantes acá del país. Y creo que si tenemos un diálogo en relaciones de igualdad, en donde nos veamos como iguales y nos respetemos desde nuestros puntos de vista, sí se puede avanzar. Además hay marcos, como le digo, marcos internacionales, podemos impulsar el plan de acción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, porque ahí es uno de los principales nudos del desarrollo, que hay una resistencia al cumplimiento de leyes laborales, de leyes ambientales, y sobre todo en el tema fiscal. Entonces creo que si encontramos esa buena voluntad y el personal de más alto nivel, en este caso mi persona, yo me comprometería a darle un seguimiento cercano a esas mesas de diálogo, porque sucede que se inician las mesas de diálogo, pero inician con personas de alto nivel, con funcionarios que tienen
la capacidad de la toma de decisiones, pero luego resulta que envían a los técnicos y luego al asesor del asesor, y ahí se va dilucidando y se va perdiendo. Entonces, si tenemos un compromiso de Estado, podemos seguir avanzando y sosteniendo un diálogo, es la única vía que puedo ver. Habilitamos ya el 58-58-1061, nuestro número de WhatsApp para sus preguntas a través de esa vía. Le repito, 58-58-1061. Esta mañana estamos conversando con la candidata a vicepresidencia del partido WINAC. Estoy hablando de la licenciada Liliana Isabel Hernández, quien nos acompaña en estudios. Carlos Zacarías, ya tenemos la primera pregunta. Efectivamente, licenciada, una de las cuestionantes que nos realizan a través del 58-58-1061 es cómo trabajar en temas de medio ambiente, tomando en cuenta la deforestación que se está viviendo en el sector del Petén y de Alta Verapaz, y qué medidas podría estar tomando su gestión junto al doctor Manuel Villacorta para solucionar esta problemática. Sí, como uno de nuestros principios es el desarrollo del ser humano en relación armónica, una nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza, es iniciar con un plan nacional de reforestación. Eso lo hemos planteado ya en distintas oportunidades, porque es importante no solamente por la importancia que tiene en la generación del ciclo del agua, sino porque también puede convertirse en un medio para generar también la economía a través del uso de la propia madera, ¿no? Es importante que en el país tomemos acciones inmediatas y urgentes de reforestación, no solamente en estas áreas como Petén y Alta Verapaz, sino en todo el país. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, le tenemos muchas más preguntas a la candidata a la vicepresidencia del partido WINAC. Pausa, ya regresamos con más en esta primera emisión de la Red Noticias. De la mañana, 39 minutos, continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Hoy lunes 15 de abril estamos platicando con la candidata a la vicepresidencia Liliana Isabel Hernández. Ella representa al partido WINAC y junto a Manuel Villacorta están buscando la presidencia y vicepresidencia en las próximas elecciones. Primera vuelta se celebra el 16 de junio. Licenciada, ustedes se plantean un reto, el tema del diálogo, de llegar a consensos con diferentes sectores del país. En ese diálogo, ¿cuál cree usted que es el sector más complicado de sentar a la mesa? Bueno, todos los sectores son complicados, siempre y cuando no sientan confianza en que este diálogo es serio y es un compromiso de Estado. Por lo mismo, vamos a hacer la invitación y el llamado a todos los sectores. No creemos que alguno sea más duro que otro, creemos que todos estamos preocupados por el país. ¿Usted cree que WINAC sea capaz de sentarse con el sector privado del país? Totalmente, sí. Es necesario el diálogo, es necesario conversar y replantear el modelo de desarrollo del país, transformar de manera profunda el modelo económico para sacar adelante el país. Si no queremos más migración, si no queremos que la inseguridad siga creciendo y si no queremos que las inversiones tengan ausencia de certeza jurídica, hay que dialogar. Y sobre todo ese diálogo tiene que cambiar normas, tiene que cambiar reglamentos y tiene que cambiar también instituciones y la visión del servidor público. ¿Qué rol está jugando actualmente Rigoberta Menchú en WINAC? Respaldo político. Ella es una figura muy importante, fue fundadora de un partido con mucha presencia indígena y la respetamos mucho en su papel como premio Nobel. ¿Pero está jugando un rol activo en esta campaña? De respaldo político, como le mencioné, ella acompaña en algún momento cuando su agenda le permite estar en algunos momentos. Ella acompañó nuestra propuesta de gobierno, porque ella cree en la paz, cree en el diálogo y esa es la participación que ella tiene. Ahora, ¿por qué usted cree o considera, licenciada, de que no se ha logrado formar un frente entre diferentes agrupaciones políticas que se podría pensar tienen la misma ideología que WINAC? ¿Por qué no han funcionado esas alianzas? Porque Rigoberta Menchú lo decía, la Premio Nobel de la Paz y fundadora del partido, que al final van a participar solos porque las alianzas con otras agrupaciones no han dado frutos. ¿Por qué cree usted que no han dado frutos? Tenemos cada agrupación nuestros diferentes momentos de diálogo y también en la agenda del sistema electoral nos impone plazos en los cuales no es posible agotar ciertos consensos y negociaciones, pero no descartamos la unidad en la segunda vuelta y en cualquier momento. Hay municipios en los cuales nosotros estamos coordinando perfectamente con
con partidos que comparten nuestro pensamiento, nuestros objetivos, no hemos tenido problema. Creo que estamos avanzando por el camino correcto hacia la unidad. En una segunda vuelta, ¿con quién, si WINAC llegara a una segunda vuelta, con quién podríamos ver a WINAC hacer alianza de los partidos políticos que ahorita están postulando candidatos a la presidencia y vicepresidencia? ¿Y con qué partidos no? Bueno, le voy a mencionar que nosotros tenemos una coincidencia natural con los partidos que son progresistas y de izquierda, ¿no? No le puedo mencionar en este momento definitivamente cuáles, porque se identifican cuatro que estamos definidos. Y nosotros nos desmarcamos de la partidocracia. ¿La URNG es uno de ellos? Es uno de ellos, así ¿Sí? es. Así es. ¿Convergencia es otro? Así es. ¿Y ustedes se ven en la misma línea que el MLP? Sí, coincidimos en algunos objetivos. ¿Sí? En Coincidimos el tema de la algunos. nacionalización de la energía eléctrica, ¿ustedes coinciden en ese tema? A largo plazo, creemos que a inmediato plazo no es posible poder pensar en eso. Creemos que es importante la inversión mixta, público-privada, y ese es el planteamiento real y objetivo. Nosotros no podemos hacer promesas falsas de campaña, ¿no? La aspiración nuestra es eso, que convivamos la empresa privada como la pública, siempre y cuando que el interés sea por el bien común. Hay una cartera actualmente de proyectos por 1.500 millones de dólares en alianzas público-privadas. ¿Usted cree en las alianzas público-privadas? En el marco del cumplimiento de derechos respetuosas de la legislación y donde la institucionalidad del Estado tenga un papel rector, un Estado fuerte, sí creemos en esas alianzas. O sea, si tuviera en sus manos un proyecto como el de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que ahorita está en discusión en el Congreso de la República a la espera de dictamen favorable o desfavorable, ¿usted lo probaría si fuera su decisión? Bueno, no va a ser mi decisión porque todo pasa por nuestro sistema democrático, ¿no? Del Congreso de la República. Claro, pero si fuera su decisión. Hay que analizar cuál es el impacto. Yo creo que todo proyecto debe analizarse desde el punto de vista del impacto no solamente social, económico, ambiental, y también en los impactos en la economía del país a largo plazo, ¿no? Eso no es una decisión en la que nos podamos aventurar de manera pues muy rápida por emociones o porque creamos que esto nos va a dar mucho desarrollo. Creo que debe haber un equilibrio. Nuestra propuesta se basa en eso, en el equilibrio. Debe haber un desarrollo sostenible y sobre esa base se toman las decisiones. Carlos, vamos a las preguntas del WhatsApp 5858-1061, en la vía de comunicación con la red a esta hora de la mañana. A través del 5858-1061, nuestra línea de WhatsApp, nos cuestionan en torno a cómo trabajar con los migrantes guatemaltecos, esos ciudadanos de nuestro país que deciden viajar hacia Estados Unidos por la falta de oportunidad, qué condiciones como gobierno durante su gestión y junto al doctor Manuel Villacorta priorizarían para disminuir el número de migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos, también tomando en cuenta las nuevas políticas que está impulsando el presidente de dicha nación, Donald Trump. Usted ha hablado de dos aspectos importantes. Uno es de los migrantes que ya se encuentran en riesgo en la Unión Americana, y sobre esa base nosotros planteamos la reconfiguración y el fortalecimiento de la CONAMIGUA, una CONAMIGUA que tenga otras funciones y que atienda a toda la población que está en riesgo. Pero también en Guatemala debe de existir una política de prevención, y a eso va dirigido el apoyo a lo económico, a generar oportunidades, empleo y también elevar la capacidad de consumo y el crecimiento económico de las personas. Le puedo mencionar también que la política exterior siempre va a ser respetuosa de la soberanía de los estados, y creemos que el papel de las embajadas y los consulados debe de replantearse y debe de realmente atender a los ciudadanos que están, en este caso, en Estados Unidos, para prevenir que hayan más violaciones a los derechos humanos. Ahora, se ha hablado mucho, y por ejemplo lo ha publicado Prensa Libre, de que podríamos tener un periodo de transición con mucha conflictividad, con un verdadero caos que se podría dar en el periodo de transición, y tomamos en cuenta que ahora son 6 meses o poco menos de periodo de transición que se tendría después de conocerse ya la victoria de un binomio. De ustedes llegar al poder, ¿cómo esperan que sea esa transición? ¿Que sea armónica? ¿Ustedes creen que por la actitud que ha tomado el presidente Jimmy Morales sea una transición de confrontación? ¿Cómo llevarían ese tema? Claro, eso es muy importante, hacer un llamado a
observadores que puedan acompañarnos en este proceso de transición que seguramente va a ser atípico, y en ese sentido pues nosotros vamos a pedir el respaldo de misiones que puedan apoyar a esta transición. Creo que debe haber una intermediación en este proceso. ¿Usted considera que el presidente Jimmy Morales ha respetado los derechos humanos en nuestro país? Definitivamente los índices de desarrollo humano nos muestran totalmente lo contrario. ¿Y usted se podría sentar con él para un periodo de transición? Es necesario hacerlo, es necesario conocer cómo ha administrado los recursos del país en profundidad. Es importante una transparencia, es obligación como funcionario público la rendición de cuentas, la fiscalización también de parte de la ciudadanía, eso es importante. ¿Cómo evalúa el trabajo realizado hasta el momento por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas? Bueno, ha tenido muchos desafíos. Él es una institución creada desde 1985 como un ente que vela por los derechos humanos. Hay una confusión en cuanto a sus funciones, porque hay personas que demandan que él pueda solucionar los problemas de los derechos humanos, pero eso es un papel de todo el Estado. Ha tenido un papel valiente en la defensa coyuntural, ¿no? Ha tenido una coyuntura que enfrentar, y su papel ha sido el de velar por los derechos humanos individuales y colectivos. Y él es de Quetzaltenango, ¿no? Él es de Quetzaltenango. ¿Y usted es de Quetzaltenango? Así es, yo soy del municipio de Quetzaltenango. ¿Qué cree usted que le hace falta al occidente del país para poder progresar? Allá se ve mucho comercio, se ven plantaciones de hortalizas que generan mucha plata, pero al final no se termina de ver desarrollo en el área del occidente. ¿Qué considera usted que debe ser la prioridad en esta región de nuestro país? Bueno, hay varias prioridades. Una de ellas es el mejoramiento de la infraestructura, no solamente de carreteras, que eso es prioritario y se continuará con el desarrollo de las mismas, sino también de otro tipo de infraestructuras, ¿no? Mejores mercados. Eso es algo que nos han planteado en el área de Quetzaltenango, que hay muchas personas que tienen un emprendimiento, que producen, pero que no tienen mercados, no solamente locales, sino que internacionales. Esto es algo integral. El papel de las embajadas debe ser el intercambio y la búsqueda también de oportunidades de los productores del occidente y de todas las regiones del país para que puedan exportar sus productos, pero también que tengan oportunidades locales. Hay necesidad de incentivar el consumo local, el mercado local también, y para eso es importante implementar esas acciones descentralizadas desde el Ministerio de Economía y otros ministerios que tengan que ver con el desarrollo. ¿Han platicado ustedes con Manuel Villacorta de cuál sería su rol a la hora de asumir la vicepresidencia? Hay un rol establecido en la Constitución Política de la República, ¿no? Es llevar a cabo, coadyuvar con el Plan Nacional de Desarrollo, coadyuvar y coordinar también el Consejo de Ministros, y está establecidas las funciones. Esto creo que no podemos salirnos de este marco, eso es importante, el respeto de las leyes. Claro, y sumarle más atribuciones a la vicepresidencia no ha sido algo que ustedes han platicado a pesar de que no está en la Constitución. Pero bueno, la ley permite la coordinación de gabinetes específicos y también la coordinación de órganos de asesoría, que puede ser posible de acuerdo a las necesidades del momento, crear un ente en este momento que pueda velar por una de las prioridades, ¿no? que sea necesario, y eso la ley del Ejecutivo lo permite y la misma Constitución, porque indica que se puede crear otros órganos de coordinación en donde el vicepresidente, en este caso la vicepresidencia, pueda coordinar. Ahora, hemos vivido un proceso hasta el momento electoral completamente atípico. ¿Usted cree que se ha judicializado la política? Totalmente, y no solamente la política, sino que también la defensa de derechos humanos, porque ha sido un mecanismo para poder ponerle límites a la libertad de expresión y a otros derechos. Sin embargo, tenemos una constitución, un marco, una corte de constitucionalidad que ha sido creada para eso, para el contrapeso, para que ninguno de los poderes se exceda en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ustedes están postulando 75 corporaciones municipales en 20 departamentos. ¿Dónde ven la fuerza electoral de WINAC? ¿Dónde dicen ustedes, esta es la fuerza que tenemos en el país donde más captamos votantes? Estamos creciendo increíblemente. Pudimos tener una proyección de ciertas regiones como el occidente y el nororiente del país. Sin embargo, tenemos un crecimiento increíble a nivel local. Somos una esperanza porque nos desmarcamos de la política tradicional
y de la partidocracia corrupta. Pero ¿dónde se ven ustedes? ¿En qué región se ven más fuertes? Nos vemos en todas las regiones, como te digo, en el occidente del país, en el norte, también tenemos un crecimiento muy fuerte en el norte del país, en Petén, y también a nivel de la ciudad. ¿Qué pasaría si su candidatura no gana los votos que usted, me imagino, espera en el departamento de Quetzaltenango? Bueno, que tuvimos un corto tiempo para poder trabajar, tenemos recursos limitados, nos hace falta visibilizar nuestro símbolo y realmente ya no contamos con esos recursos para poder visibilizar, y los votos que podamos nosotros obtener son votos dignos, que no son votos comprados, entonces vamos a tener realmente los resultados de acuerdo al trabajo que hemos hecho y a la conciencia de las personas. Liliana Hernández es de Cantel, ¿no? Cantel, Quetzaltenango. Bueno, Cantel, yo me acuerdo de Cantel en su momento, un municipio con mucha prosperidad económica por la fábrica de Cantel que estaba ubicada en la región, y después el negocio se vino para abajo y empezó a decaer y cambiaron el modelo de negocio, y entonces, entiendo, se perdieron muchos empleos en esta localidad. ¿Cuál es la realidad de Cantel hoy por hoy? ¿Perdón? ¿Cuál es la realidad de Cantel hoy por hoy? Es una realidad de emprendimientos, hay una economía que está creciendo muy lento gracias al trabajo de las personas que se dedican principalmente a la artesanía, a los textiles artesanales, a la creación de la vestimenta maya, ¿no? El huipil porto es hecho por manos de personas del lugar, y no tiene que ver el desarrollo económico con la instalación de la fábrica, la industria que está establecida en el lugar, sino todo lo contrario. Creo que ahí vemos un fenómeno. Hace 100 años se implantó esta industria y pues no hubo un desarrollo, comparado con otros municipios, no hubo un desarrollo tan grande. Ahora estamos en proceso de buscar otras alternativas, hay mucho profesional, hay muchas personas que han ya terminado sus estudios, y Cantel se está convirtiendo en un espacio en donde está ofreciendo servicios de salud. Por ejemplo, hay muchos centros médicos, hay también muchos ingenieros, y también los servicios profesionales como de abogados. ¿Por qué no parte su carrera política de buscar la alcaldía de Cantel? ¿Por qué irse a la vicepresidencia de golpe? Sí, mire, yo me he desempeñado en trabajos en la ciudad capital y yo viajo todos los fines de semana hacia mi municipio. Viajo los viernes y regreso los lunes de madrugada. Y yo en el trabajo de defensa de los derechos humanos he hecho un trabajo incluso internacional, he visitado muchos países de Sudamérica y también de Europa, especialmente en donde se encuentra el Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza. Y eso me ha dado una proyección y una experiencia no solamente nacional, sino internacional. Y la identificación de mi persona como un buen perfil, creo que para la vicepresidencia fue lo que determinó, porque justamente a nivel local pudiera tener una posibilidad, pero usted sabe que también existen otros factores como el machismo, ¿no? Como otros prejuicios que pueden existir en la población, y todo el conocimiento que yo he adquirido a través del ejercicio de mi profesión y mi proyección social, me ha ubicado como esta figura idónea, porque yo tampoco pedí ser candidata, sino que fui electa en asamblea y fui nombrada. ¿Ninguna agrupación política le propuso ser candidata a la alcaldía de Cantel? No, ninguna. ¿No? Ninguna. Fue la vicepresidencia la primera propuesta. Así es. Bueno, le agradezco mucho el haber estado con nosotros. Vamos a cerrar con una pregunta que viene desde el WhatsApp 5858-1061, la última pregunta para esta entrevista. La última pregunta que nos han realizado a través de este medio de comunicación es cómo abordar la problemática o la situación de los linchamientos, algo que ya no es ajeno al interior de la República y que lo hemos vivido semanas atrás en el sector de Misco, esto por la desesperación y el cansancio de la población ante la falta de respuestas y de seguridad por parte de las autoridades. Claro, para enfrentar este flagelo, esta desesperación de las personas, planteamos como propuesta de gobierno el mejoramiento y la dignificación del trabajo de la Policía Nacional Civil. También que haya una reestructuración a manera de que la policía comunitaria que se plantea en la propuesta de gobierno sea de personas del lugar, sea de personas conocidas, para que no haya corrupción. Y creo que también esto va enfocado en fortalecimiento del sistema de justicia a través de fortalecer a la misma policía, ¿no? desde el Ejecutivo como parte del Ministerio de Gobernación. Bueno, le quiero agradecer al acompañarnos hoy a la candidata a la vicepresidencia del partido WINAC, la licenciada Liliana Isabel Hernández,
quien junto a Manuel Villacorta están buscando la presidencia por esta agrupación política. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos más temas de qué platicar. Vamos a platicar de la economía en la Semana Santa. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.